Hola de nuevo, yo soy Alejandro Lopera. En Bogotá, la ciudad en donde vivo, suele llover todo el tiempo. Cuando un amigo o un conocido nuestro llega a la ciudad por primera vez, hay un consejo que siempre le solemos dar. Cuando vaya a salir a la calle, mire siempre hacia las montañas. Si está nublado, muy probablemente va a llover, así que lleve un paraguas, una sombrilla con usted. Y si el cielo está despejado, no se preocupe, igual va a llover, así que también lleve un paraguas por si acaso. En estos días de lluvia, algunas de las personas que hacen parte de nuestro oasis, nuestra comunidad de pacientes, familiares y amigos en donde hablamos sobre dermatitis atópica todo el tiempo, mencionaron el tema de la lluvia y del frío particularmente. Algunos dijeron que se sentían mejor con el frío, mientras que otros, incluyéndome, pensamos que nos va mejor en un clima templado, sin demasiado calor, solamente lo justo. Todos teníamos una opinión diferente, dependiendo de cómo nos iba a cada uno. Y en medio de esa discusión apareció un tema que me pareció muy interesante. Daniela nos preguntó si el tema de si tenemos que cuidarnos más cuando hace frío o cuando hace calor tiene que ver con nuestra genética. Es decir, si hay condiciones en cada paciente que hacen que se adapte mejor al frío o al calor. Me quedé pensando en eso y me puse a investigar y también a repasar algunas cosas que ya había leído antes. Lo que sí es claro es que para contestar la pregunta que Daniela tenía hay que tener en cuenta muchos factores diversos. En el episodio anterior, por ejemplo, hablamos acerca del dupilumab y mencionamos cómo ese medicamento nos ayuda a controlar un poco nuestros genes, nuestras proteínas y nuestros glóbulos blancos. Si bien la dermatitis atópica fue descrita como enfermedad empezando el siglo XIX, realmente hace muy poco tiempo aprendimos que la genética juega un rol muy importante en lo que nos pasa a nosotros los que tenemos dermatitis atópica. Así que de entrada la respuesta es sí, la genética tiene que ver con lo que nos pasa, pero tal vez no haya una respuesta específica acerca de cómo son nuestros genes y de cómo se comporta nuestra piel con el calor o con el frío. Para saber eso a ciencia cierta tendríamos que tener muchos estudios en distintas partes del mundo que hayan estudiado la enfermedad con las mismas variables, porque solo así podríamos comparar los resultados. Sin embargo, a partir de la evidencia que tenemos hasta ahora, parece ser que en otros países del tercer mundo la prevalencia es mucho más baja de la que se presenta en América Latina si nosotros comparamos los casos que se presentan en niños de 6-7 años. Es decir, es más fácil que un niño de 6 o 7 años en Quito o en Bogotá o en Barranquilla desarrollen dermatitis atópica que si viviera en algún lugar de la India, por ejemplo. Pero insisto en esto, necesitamos de más estudios que por cuenta de su metodología nos permita comparar los resultados de una manera mucho más precisa. Sin embargo, hay varias diferencias interesantes en cuanto a cómo juegan estos factores. En primer término, hay que tener en cuenta la cultura de la higiene, por ejemplo. Muchos de nosotros tenemos conductas de autocuidado como lavarnos las manos permanentemente, no estar en contacto con sustancias tóxicas, que siempre va a ser una buena idea, y todo eso está muy bien. Pero parece ser que entre más contacto tengas con sustancias como el barro, la tierra y este tipo de cosas que pues obviamente traen gérmenes, es probable que tu sistema inmunológico construya las defensas que necesitas para que una alergia no te pegue tan fuerte. Claro, lo que nos pasa no es una alergia. Esto es cierto para algunas personas que tienen dermatitis atópica, no para todas. Ahora, si lo miran bien, esto tiene algo de sentido. Seguramente vivir en alguna de las ciudades grandes de la India hace que esas personas se expongan con mayor frecuencia a los ácaros, por ejemplo, y eso también les ayuda a desarrollar una mayor resistencia. Eso es interesante. Pero, por otro lado, los genes también pueden jugar en nuestra contra o a nuestro favor dependiendo de qué tan diversos son. Al parecer, una de las razones por las cuales más niños en América Latina tienden a ser diagnosticados con dermatitis atópica en comparación a otras regiones del mundo tiene que ver justamente con nuestra diversidad genética. Seguramente a algunos de nosotros nos hablaron en el colegio acerca de cómo fue que llegaron los españoles y que los españoles trajeron personas de África como esclavos y los pusieron a trabajar y que también esclavizaron a los indígenas y que empezaron a mezclarse entre sí. Así que en América Latina hay blancos, negros, zambos, mulatos. Solamente para que se hagan una idea, quiero hablarles acerca de una comparación que se hizo entre dos ciudades que quedan en la costa atlántica de Colombia, Barranquilla y Cartagena. Ambas ciudades están relativamente cerca una de la otra, así que sus condiciones geográficas son más o menos similares. Sin embargo, curiosamente, cuando se hizo un estudio de comparación entre ambas, se detectó que habían más niños enfermos de dermatitis atópica en Barranquilla que en Cartagena. De acuerdo con las conclusiones de ese estudio, pareciera que esa tendencia se debe a que en Cartagena la mayoría de la población es de raza negra. Y hay estudios que plantean que cuando tú tienes una herencia africana, puede que eso te funcione como un factor protector. Es decir, que eso reduce las posibilidades de que desarrolles dermatitis atópica en algún momento de la vida.
Toda esta información es fascinante, o por lo menos a mí me parece así. No puedo negar que soy un ñoño, un nerd, pero hay una cosa que tiene que quedar en claro. Más allá de lo que digan los estudios o de lo que digan nuestros genes, el tratamiento que recibe cada paciente debe ser personalizado, porque cada paciente con dermatitis atópica es un mundo distinto. Ahora, independientemente de si hace calor o hace frío, no se nos puede olvidar que la humedad es un factor importante a la hora de manejar nuestra enfermedad. Así que el mejor consejo que puedo dar desde mi experiencia es que hay que tomar agua todo el tiempo. Sin importar el clima, hidratarse es la mejor manera de enfrentar las marchas por el desierto. Quiero tomarme un tiempo para agradecer a todas las personas que hacen parte de nuestro oasis, nuestra comunidad de pacientes, familiares y amigos en donde hablamos todo el tiempo acerca de la dermatitis atópica. Ya tenemos personas que están en Colombia, en Argentina y hasta en República Dominicana. Y todos sus comentarios, sus preguntas y sus consejos hacen que la conversación entre nosotros sea cada semana mucho más interesante que la anterior. Si quieres hacer parte, abre en tu pantalla la aplicación en donde estás escuchando este podcast y busca la descripción de este episodio. Allí encontrarás los enlaces que te permitirán convertirte en un beduino, como nosotros. Tomemos el control de nuestra enfermedad y de nuestra vida, como lo haría cualquier guerrero del desierto. Yo soy Alejandro Lopera y esto es Eczema, el podcast en español sobre la dermatitis atópica.